La aparición del documental. El espíritu del documental puede quizás encontrarse por primera vez en Rusia, con el Kinoeye de Disa Vertov. Este joven poeta y montador cinematográfico produjo noticiarios educativos que fueron parte vital en la lucha revolucionaria rusa. Como creyente apasionado del valor de la vida real según como la cámara lo captaba, y de acuerdo con el espíritu de aquella época, llegó a aborrecer la forma artificial y ficticia con la que la cinematografía burguesa presentaba la vida. Fue un teórico destacado durante la década de 1920, periodo de gran inventiva en la Unión Soviética. Se dice que fue John Grierson quien acuñó el término documental mientras revisaba el Moana de Flaherty en 1926. Flaherty, un canadiense cuya producción anterior titulada Nanook el Esquimal está reconocida como trabajo seminal del documental, comenzó el rodaje de su documento etnográfico sobre una familia de esquimales en 1915. Al regresar a Toronto para montar el material, 10.000 metros de negativos ardieron accidentalmente y tuvo que recoger fondos para volver a rodarlo todo. Pero a partir de Nanook, el cine basado en hechos reales mostraba la vida de una forma que iba más allá de la presentación fragmentada de los noticiarios. Al transformar los hechos en el relato documental, este hacía su propia interpretación de los mismos y le confería carácter de causa social y efecto. Grierson, que iba a convertirse en el pionero del movimiento documental británico, describió posteriormente la forma documental como tratamiento creativo de la realidad. En el desarrollo de las cinematografías nacionales que vino después de los documentales norteamericanos, siguieron con frecuencia el ejemplo de Flaherty. Mostraron la lucha entre el hombre y la naturaleza. Paradójicamente, las películas que se hicieron para el gobierno de los Estados Unidos fueron las que mostraron con excesiva claridad la conexión que había entre la política gubernamental y el desastre ecológico. Su éxito como material de denuncia hizo que los productores norteamericanos de documentales se lanzaran a trabajar sin subvenciones oficiales. Grierson suscribía la frase de Brecht de que el arte no es un espejo en que se refleja la realidad, sino un martillo con el que se le da forma. La gente que se agrupó en torno a él eran socialistas comprometidos por las ideas de comunidad y fuerza comunal. El verdadero logro de la Escuela Británica de Documentales fue el de revelar la dignidad del pueblo llano y su trabajo. Night Mile y Qualface reclutaron algunos de los más famosos talentos artísticos, como el del compositor Benjamin Britten y el poeta Winston Howe Auden, para que colaboraran en la producción de obras que se han hecho famosas como recuerdo y celebración de los métodos y condiciones de los trabajos más humildes. Down towards Glasgow she descends, towards the steam tugs yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. Unos años más tarde, al principio de la Segunda Guerra Mundial, surgió un poeta de la pantalla en Inglaterra, Humphrey Jennings. Sus obras Escuché a Gran Bretaña y Se iniciaron incendios ni predican ni idealizan nada, sino que a través de innumerables escenas muestran al pueblo llano que trata de adaptarse a la dureza de la guerra. Consiguen crear un retrato conmovedor, aunque carente de toda sensiblería y sentimentalismo de la propia Inglaterra. El hombre de la cámara, de Vertov, constituye una exuberante manifestación de la capacidad de la cámara para moverse y captar incluso su capacidad para tener conciencia reflexiva de sí mismo. Vertov estaba convencido de que haciendo un montaje compilatorio de planos rápidos y cambiantes, la vida misma surgiría libre de cualquier punto de vista que no fuera el de la cámara que todo lo ve. Sergei Eisenstein, la eminencia gris del cine soviético,
No hizo nunca un documental, pero sus reconstituciones históricas, en especial la huelga, el acorazado Potemkin, tienen un gran realismo documental en su presentación de la historia de Rusia, y son las precursoras del docudrama. Los documentales europeos de las décadas de 1920 y 1930, que provenían de sociedades que ni eran de reciente constitución como Norteamérica, ni habían sufrido los estragos de una revolución, como Rusia, tendían más bien a reflejar el advenimiento de problemas urbanos. En las ciudades con muchos siglos de antigüedad, con poblaciones de creciente densidad, acosadas por la pobreza. Directores de cines como John Evans, Alberto Cavalcanti y Walter Ruttmann produjeron películas experimentales a las que a través del tiempo se les ha dado el nombre de sinfonías urbanas. Realizaron películas en Francia, Holanda, Bélgica y Alemania que tenían unas características definidas en cuanto a inventiva, rodaje impresionista y proceso de montaje. Luis Buñuel, en Tierra sin pan, mostró la espantosa pobreza y los sufrimientos de un remoto pueblo de la frontera española con Portugal. La tecnología aporta importantes mejoras. La película documental estuvo limitada por su tosca técnica hasta la década de los 50. Las voluminosas cámaras y los equipos de grabación de sonido enormes y pesados eran los únicos elementos de los cuales podían disponer los directores de cine que deseaban rodar con sonido sincronizado. Era posible lograr un sonido sincronizado en exteriores, pero tenía unas condiciones que hacían que los personajes del documental aparecieran como actores de marcada afectación. Solo con ver una de las últimas décadas de Flaherty como Louisiana Story es que uno se percata de la sumisión del contenido y la forma a una tosca técnica. Incluso la poética obra de Humphrey Higgins, Five World Star, se dispuso y se rodó de forma tan cohibida y afectada que hay que recordar, durante las secuencias de diálogo, que las personas y las escenas de la ciudad de Londres en llamas durante la guerra son reales. Con demasiada frecuencia la vida se escenificaba, pero rara vez se captaba tal y como era en realidad. Pero los adelantos tecnológicos cambiaron el panorama. Uno fue la grabación de sonido en cinta magnética, que se efectuaba por medio de una grabadora portátil de tamaño bastante reducido, y el otro fue la cámara Eclair, con su propio recubrimiento y mecánicamente silenciosa, que hicieron posible la filmación sincronizada con cámara portátil. El documental y la televisión. En la década de 1960, a la mayor movilidad de la cámara se unió una mejora en la sensibilidad de la película en color. El rodaje en color elevó el coste de las producciones y el presupuesto asignado a la adquisición de película. Fue un importante impedimento en la filmación de documentales. Para entonces la televisión ya estaba mermando mucho los ingresos de las taquillas cinematográficas y el documental había migrado de los cines para reaparecer en las pantallas domésticas. Siempre había sido un producto conflictivo para sus patrocinadores y ahora el documental tenía que existir con el permiso de las cadenas gigantes de televisión, siempre susceptibles a las presiones ejercidas por los grupos comerciales, políticos y de orden moral. Hasta la BBC, con la reputación que tenía de ser relativamente liberal e independiente, prohibió la proyección de Warrendale, una película canadiense sobre un centro para los adolescentes perturbados que había levantado bastante polémica. Para bien o para mal, la supervivencia del fabricante de documentales, siempre inmerso en un mar de inseguridades, había pasado a depender de la buena disposición y aprobación de las compañías de televisión. Desde un punto de vista global, los documentales solo tienen interés para una minoría, por lo general se centran en problemas y temas conflictivos. Su inclusión en un programa de esparcimiento presenta algunas dificultades, porque el que su extensión y su contenido resulten adecuados depende de la opinión de cada persona en particular. Por lo general son lentos, exigen una concentración por parte de la audiencia y se piensa que no son entretenidos. Tienen un bajo índice de aceptación y desde el punto de vista del ejecutivo de televisión que aspira a tener programas con grandes audiencias, se puede prescindir de ellos. Este examen somero de la historia del documental, que es poco más que una impresión personal de sus aspectos más relevantes, pues se propone demostrar que el documental es un medio de exponer una voz individual y comprometida.
El equipo de producción es cada vez más reducido y trabaja en estrecha relación, compaginando una estructura previamente acordada con una espontaneidad existencial. El documental es la suma de relaciones establecidas durante un periodo de actividades y vivencias compartidas. Una composición hecha con las chispas que se generan durante una reunión de mentes y corazones. Los documentalistas sienten un profundo respeto por la integridad de lo actual, por la primacía de la verdad de las vidas de gente auténtica, de los pequeños o grandes personajes. La misión del documentalista no es la de modificar o soslayar el destino, sino de abarcar su sustancia, hablar apasionadamente de lo que la historia nos enseña y de las posibilidades que se abren ante nosotros para conseguir una sociedad generosa y realmente humana.